África. Hace falta tomar medidas, pero evidentemente estas medidas no se van a dar, porque eso conllevaría a desmontar toda la infraestructura que permite a estas élites mundiales estar en la cúspide de la pirámide y al resto de los pobladores de la Tierra repartidos entre los peldaños inferiores de la misma. Pero si esto fuera posible, que realmente es posible, el principal reto sería desmantelar el sistema que extrae la riqueza de África y otros países con similar problemática. Para conseguirlo, hace falta que las organizaciones de la sociedad civil africana presionen para introducir cambios en sus países y que las organizaciones de la sociedad civil de los países que permiten que se extraiga esta riqueza, como por ejemplo el Reino Unido, hagan lo mismo. Las élites mundiales no tienen ningún interés personal en cambiar un sistema que les está beneficiando. Es crucial que las organizaciones de la sociedad civil hagan público el papel que desempeñan las empresas multinacionales y los gobiernos de los países del norte en el empobrecimiento de África y que intensifiquen el trabajo de elaboración de coaliciones que acaben con la elusión fiscal y con otras injustas transferencias de recursos fuera de África. Hemos elaborado una lista, no es muy exhaustiva, de 9 políticas que podrían ayudar a invertir los flujos de recursos. Aunque claro, esto va contra el sistema establecido actual y a no ser que todo el mundo sea consciente de lo que está ocurriendo, pues va a ser muy improbable que se puedan dar estos cometidos. En primer lugar, podríamos promover políticas económicas que realmente conduzcan a un desarrollo equitativo. La economía de África ha crecido a un ritmo del 5% en los últimos años, pero la pobreza todavía está muy arraigada y sigue aumentando, lo que demuestra que los actuales modelos económicos de crecimiento no están por lo general beneficiando a los más pobres. Durante décadas, los gobiernos occidentales han animado u obligado a los gobiernos africanos a que promuevan la liberalización y la privatización del comercio y la inversión, como si la apertura de las economías pues fuese un fin en sí mismo. Estas políticas han enriquecido sobre todo a los inversores extranjeros, pero apenas han beneficiado a los habitantes de África. Hay que permitir y ayudar a que los gobiernos africanos puedan fomentar modelos de desarrollo que creen y redistribuyan la riqueza de manera justa, creen trabajos para los ciudadanos, promuevan el bienestar social, garanticen la progresividad tributaria de los ricos y protejan los recursos naturales, los ecosistemas y los derechos y medios de vida de las comunidades que dependen de ellos. Las políticas económicas que apuestan por las empresas nacionales en lugar de por inversores extranjeros tienen más posibilidades de influir de forma positiva en este desarrollo. El este de Asia, que ha conseguido reducir los niveles de pobreza de forma drástica en las últimas décadas, lo hizo implementando una política clave que permitía la intervención del Estado en el fomento y desarrollo de las industrias nacionales. Con frecuencia esto significaba imponer barreras comerciales proteccionistas que mantuvieran alejados a los competidores extranjeros hasta que las industrias fueran lo suficientemente fuertes como para competir en los mercados internacionales. Otra forma sería reconsiderar la ayuda como una reparación que, al menos, compense la riqueza que se extrae de África. Hace falta un proceso internacional independiente que determine el grado de responsabilidad de cada país en la extracción de estas riquezas de África. Ese proceso debería incluir evaluaciones de todos los flujos de recursos que aparecen en este análisis e incluir los costes asociados de adaptarse y de mitigar el cambio climático, el supuesto cambio climático. Las organizaciones de la sociedad civil y académica podrían elaborar análisis de la transferencia de recursos entre sus países y el resto del mundo. Hay que avanzar en el desarrollo de un sistema internacional de ayudas que no se base en donaciones voluntarias, sino en reparar el daño causado. Transformar la ayuda en un proceso que realmente beneficie a África. Esta es otra forma. Actualmente una gran parte de la ayuda de los gobiernos occidentales, que aquí hemos considerado entradas,
en realidad contribuye más a las salidas de África, pues se trata de ayudas que presionan para privatizar sectores clave como los servicios públicos, para instaurar el libre comercio o una inversión privada sin restricciones que pueda dejar las economías a merced de una mayor explotación por parte de las empresas extranjeras. Si se pretende que la ayuda beneficie a África, tiene que desvincularse de los intereses empresariales de Occidente y basarse en una lista de prioridades africanas negociadas mediante procesos abiertos en cada país. Para asegurarse de que funciona, el escrutinio sobre los programas de cooperación en el ámbito nacional e internacional pues tienen que ser mucho mayores. Prohibir que las empresas multinacionales con filiales en paraísos fiscales operen en África. Ese es otro de los puntos. Los gobiernos del norte y del sur deberían dejar de posponer la toma de medidas para abordar el problema de los paraísos fiscales. Ningún país debería consentir que operaran en sus países empresas con filiales en estos paraísos fiscales. Además, las bolsas de valores, como por ejemplo la de Londres, no debería permitir que empresas cotizaran en ellas a menos que pudieran demostrar que sus estructuras no emplean paraísos fiscales y que pagan sus impuestos de manera justa en todos los países. Permitir préstamos transparentes y responsables. Los préstamos a los gobiernos pueden ser una buena fuente de financiación para realizar inversiones útiles, pero con mucha frecuencia se conceden de forma irresponsable. Se fomenta la irresponsabilidad entre las instituciones crediticias privadas porque cuando se produce una crisis de deuda, la respuesta del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario de las élites y de las élites sionistas, el Banco Mundial y otras instituciones es prestar más dinero, lo que permite que se paguen los altos intereses a las instituciones crediticias privadas mientras la deuda sigue creciendo. Digamos que es la continuidad de la mayor estafa del mundo. Hace falta leyes que garanticen que todos los préstamos a los gobiernos sean transparentes y justos en el momento de concederse, sobre todo en los Estados Unidos y el Reino Unido, bajo cuyas leyes se conceden el 90% de los préstamos internacionales a los gobiernos. También habría que crear, en el seno de las Naciones Unidas, un proceso de reestructuración de la deuda transparente e independiente que exija a las instituciones crediticias la cancelación de la deuda cuando sea necesario. Este proceso recibió el apoyo de 136 países de la ONU en el año 2015 y solo 6 países se opusieron: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá e Israel. ¿No os parece muy curiosa esta agrupación de países que se opusieron a este punto? Los gobiernos africanos tienen que dejar de depositar toda su fe en el sector extractivo, aunque donde continúe deberían garantizar que paga una justa proporción de impuestos. Hoy en día la existencia de una maldición de los recursos recibe un amplio consenso. La paradoja, con algunas excepciones, según la cual los países con riqueza mineral, combustibles fósiles y recursos naturales no renovables en abundancia sufren democracias subdesarrolladas, un crecimiento económico más débil y peores efectos del desarrollo que los países con menores recursos naturales. Muy sospechoso, ¿verdad? Incluso el Banco Mundial afirma actualmente que a medida que aumenta la proporción de riqueza nacional derivada de la extracción, empeoran los efectos sobre el desarrollo humano. Algunos países están empezando a reconocerlo mediante cambios legislativos. Los gobiernos africanos deberían conceder una menor prioridad a este sector extractivo y centrarse en promover actividades económicas alternativas que favorezcan un crecimiento sostenible e inclusivo. Cuando y donde continúe la extracción, las empresas deberían ser obligadas a pagar una justa proporción de impuestos y los costes del efecto negativo que éstas promueven y provocan. También los gobiernos de fuera de África pues tienen que compensar a África para que pueda afrontar los costes del cambio climático e intensificar también pues las medidas para acabar con su adicción a los combustibles fósiles. El volumen actual de ayuda financiera prometida a África para que pueda adaptarse y mitigar el cambio climático
es flagrantemente insuficiente y equivale a que África siga pagando por el deterioro medioambiental que provoca el resto del mundo. Los países ricos, industrializados e industrializadores tienen que ponerse de acuerdo y ejecutar urgentes recortes vinculantes en sus emisiones en línea con su contribución histórica al problema del cambio climático y con sus recursos a día de hoy, además de entregar la compensación económica tantas veces prometida a los países como los de África, que han hecho tan poco para causar este problema. Los gobiernos africanos deben insistir a las empresas para que promuevan amplias políticas de corte local, para que los países africanos puedan beneficiarse de la inversión extranjera y conservar los beneficios potenciales de estas operaciones en cada país. Tienen que insistir en que las empresas contraten y formen a un gran porcentaje de su plantilla con habitantes del país y que compren una gran parte de sus bienes y servicios en el ámbito nacional. Para conseguirlo hace falta legislar e implementar dicha legislación, asegurar que las empresas respeten las leyes y no confiar en las promesas voluntarias de estas empresas. Diversos sectores de los medios de comunicación y la comunidad de ONGs tienen que dejar de afirmar que los países occidentales, incluido el Reino Unido, están desempeñando papeles principalmente positivos o de liderazgo en el desarrollo internacional, porque esto sencillamente es falso. En su lugar tienen que hacer pública la realidad de las relaciones financieras de los países de Occidente con África y centrarse menos en defender los programas de ayuda y más en abordar las causas reales de la pobreza y la desigualdad. Todas estas personas huyen de sus ricos países, porque realmente son ricos en recursos, porque Occidente está saqueando África y otras regiones, creando guerras allá donde la extorsión y la amenaza no funcionan. Irak, Libia, Siria, entre otros, son solo algunos ejemplos de países ricos que no han querido pasar por el aro y que solo Siria, en este caso, al obtener la ayuda de Rusia e Irán, han conseguido sobreponerse y superar a tan poderosos enemigos. Eso no quiere decir que Rusia e Irán no tengan intereses personales y agendas propias, pero al menos van de cara y han respetado el derecho internacional en Siria, cosa que los países occidentales no han hecho. Si estás en tu casa y cada día alguien te quita un mueble, te quita comida, un grifo, una cama, hasta que al final te sea imposible vivir en tu propia casa, pues finalmente no te quedará otro remedio que buscar otra casa que disponga de las cosas que te han quitado, que te han privado de ellas. Si estas personas huyen de sus países, arriesgando sus vidas, es porque las élites mundiales, están usando esos recursos que han robado para fabricar todo lo que tú usas a diario, desde ropa, comida, tecnología, prácticamente todo, para que al mismo tiempo tú trabajes para ellos, con la falsa idea de que eres libre, ya que lo único que hacemos es formar parte del siguiente escalón en su cadena de producción, el siguiente peldaño en la pirámide, el siguiente nivel de especialización. Una producción más cualificada, que mantiene una sociedad injusta, robando recursos básicos a los países menos desarrollados para que no puedan salir de ese estatus, mientras que en el primer mundo, entre comillas, fabricamos las armas, creamos los planos y desarrollamos nuevas tecnologías que sigan sirviendo a estas élites mundiales para que cada uno de nosotros sigamos formando parte de la gran maquinaria de esclavitud encubierta en la que el 99% de la población sigue sirviendo a ese 1% privilegiado. ¿Y cuál es el resumen de todo esto? Tendríamos que tener memoria histórica para acordarnos o para recordar de lo que hemos estudiado o de lo que nos han contado nuestros padres o nuestros abuelos, de cuando nosotros mismos, por ejemplo aquí en España, tuvimos que emigrar a otros países por culpa de la guerra y fuimos acogidos. Pero aquí estamos también ante un tema complicado, realmente es complicado. Yo no tengo la solución, no se me ocurre. Sí se me ocurre, es la que hemos estado contando, pero debería de ser a un nivel global. Y los que tendrían que tomar esa decisión supuestamente tendrían que ser quienes nos gobiernan, a quienes nosotros hemos elegido.
Pero para poder conseguir esto, la población tiene que ser consciente de cuál es el problema. No puede ser que de repente en un canal de YouTube o en un vídeo salga alguien diciendo que hay que hundir esas pateras, con lo que eso supone, sin conocer que somos nosotros, a mayor escala, los que hemos provocado esas situaciones. Nosotros como herramientas, nosotros seguimos siendo un rebaño, pero las empresas que nos gobiernan, porque ya ni son los gobiernos, son las empresas que influencian sobre esos gobiernos y presionan para que realmente las leyes se hagan a dictamen a su favor, son las que expolian estos países, sobornando, presionando, amenazando a determinados gobiernos africanos, directa o indirectamente, y si tú no me haces caso y no me gustas, pues ya habrá algún otro grupo rebelde, entre comillas, al que prestar apoyo para derrocar a la dictadura de ese país africano e instalar una democracia que no va a funcionar en ese país. Porque realmente las guerras que promueven y la democracia que pretenden instaurar en determinados países son democracias que en esa forma de vida, en esa mentalidad, no van a funcionar. Y simplemente, y ellos lo saben, pero lo hacen como excusa para crear más caos, más desorden y poder seguir robando recursos mientras esos países están en guerra y mientras esas personas tienen que huir a Europa, creando otro problema que también tienen previsto. Y es el siguiente escalón en su plan global para establecer un nuevo orden mundial, y ese origen, ese inicio, lo más probable es que empiece en Europa. Pues muy bien amigos, este videoprograma se ha extendido demasiado, pero es lo que hay. Hay muchas cosas que tenemos que ponernos a pensar, no simplemente hablar por hablar cuando vemos un problema, soltar lo primero que se nos viene porque, no. Coge ese problema, búscalo, investígalo, mira a ver cuál es el origen de ese problema y cuando tengas todas las versiones podrás hacerte una idea mental de cuál es el problema. Y a lo mejor nos damos cuenta de que el problema no son ellos, sino que somos nosotros. Pues muy bien amigos, con esto finalizamos este videoprograma del 10º hombre. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias. Hasta muy pronto.